Mis principales intereses en investigación es reconocer a las mujeres en las sociedades de la prehistoria, porque han sido las grandes invisibilizadas, no han formado parte de esos discursos históricos que hemos construido sobre esas sociedades del pasado, y porque además, en buena medida, muchos de los estereotipos y muchas de las ideas preconcebidas sobre qué deben hacer las mujeres y qué no deben hacer las mujeres, las remontamos al pasado más lejano, para naturalizarlas y para esencializarlas. Y por tanto me parece interesante recurrir a las poblaciones de la prehistoria, precisamente en las que están basadas esos estereotipos, para deconstruirlos y enseñar realmente desde el conocimiento científico cuál es el verdadero papel de las mujeres en esas sociedades. Desde el comienzo de su carrera investigadora, Margarita Sánchez tuvo claro que su propósito era incorporar a las mujeres al discurso histórico. Por eso, esta profesora del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada acaba de ser nombrada presidenta de AEIM, la Asociación Española de Investigación en Historia de las Mujeres, cuyo objetivo es el reconocimiento del papel de las mujeres desde la prehistoria hasta el mundo contemporáneo. Hoy, en Tesis, conversamos con esta arqueóloga y perseverante divulgadora científica sobre el lado femenino y generalmente oculto de la historia. Este discurso histórico androcéntrico que se ha construido, no solo porque quienes han escrito la historia en su mayoría han sido hombres, sino porque vivimos en una sociedad patriarcal que pone en primer plano determinadas tecnologías o determinados hechos o eventos o personajes que creen que son los únicos que son capaces de explicar cómo somos, eso ha hecho que todo lo que tenga que ver con lo masculino sea la norma, y por tanto la norma no hay que explicarla, o hay que explicarla de manera muy sintética. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con lo femenino, incluso la propia presencia de las mujeres en algunos espacios, tenga que ser explicado hasta el último límite, ¿no? Un ejemplo de cómo las mujeres que están en lugares en los que no les corresponde estar por la preconcepción histórica que tenemos es la Dama de Baza, o la persona que está enterrada dentro de la Dama de Baza. Una escultura, una urna funeraria que fue descubierta en 1971, que desde el principio esos restos óseos incinerados hicieron hablar al antropólogo, hicieron decir al antropólogo que era probablemente una mujer, y que sin embargo tuvo que esperar 40 años a tener la afirmación definitiva de que esos restos eran de una mujer. Mientras tanto, las interpretaciones históricas que se han hecho sobre esa sepultura, que además tiene un ajuar, porque claro, el problema es que tiene un ajuar lleno de armas, de 4 panoplias guerreras, de unas cerámicas que ahondan en la memoria de esas sociedades, que además es la sepultura que ordena toda la necrópolis del Cerro del Santuario, del Oppidum de Basti, y toda esa construcción se ha hecho en base a interpretaciones de lo que había allí enterrado era un guerrero. Claro, el problema no es solo no reconocer a las mujeres en esos espacios, que pueden parecer anecdóticos, pero que no lo son tanto. El problema son las interpretaciones históricas que hacemos sobre jerarquización, sobre construcción de las sociedades, sobre el uso del poder, en los que hemos sacado a las mujeres. Por ejemplo, para observar esas sociedades se ha configurado un concepto, una categoría analítica que son las actividades de mantenimiento. Las actividades de mantenimiento son lo que hoy denominamos con una cierta carga peyorativa, trabajo doméstico, y que tienen que ver con todo lo que es la preparación del alimento, el cuidado, la crianza, la socialización, el cuidado de los espacios de vida, que precisamente por esa atribución actual y actualista de que son actividades que no necesitan experiencia o que no necesitan conocimiento o que no necesitan sabiduría, precisamente por esas cuestiones han sido negadas en el pasado. Pero es que resulta que son precisamente esas actividades las únicas que son estructurales en las sociedades. Por tanto, lo que hacemos es poner en primer plano de la explicación histórica esas actividades, porque creemos que precisamente por su ejercicio cotidiano, por la capacidad de innovar y por la capacidad que tienen de adaptabilidad a los distintos procesos históricos y a las distintas circunstancias, dan mucha información sobre esas sociedades.
La consecuencia de que las mujeres aparezcan en menor medida en la investigación científica o en los discursos que hacemos a través de la investigación es que la divulgación que hacemos de esos periodos históricos adolece de la imagen de las mujeres. Faltan mujeres en los libros de texto, faltan mujeres en las revistas de divulgación científica, faltan mujeres en los museos. Y esto no es banal, porque cuando alguien, un niño, una niña, una persona de cualquier edad, entra a un museo y observa en esos dioramas, en esas representaciones, en esa elección de objetos, observa de manera muy evidente la figura masculina, los niños inmediatamente van a reconocer a ellos de mayores o a sus abuelos o a sus padres, a alguien que realmente tiene un peso en ese recorrido histórico, porque lo que está en el museo, quien ha hecho ese discurso, teóricamente sabe de lo que está hablando y por tanto no te planteas cuando llegas a un museo la veracidad de los contenidos. Cuando una niña llega a ese museo y solo ve hombres o a mujeres situadas en segundo plano, de menor tamaño, no haciendo nada, como aparecen en algunos museos, porque no solo se trata de poner a las mujeres, se trata de poner a mujeres activas. Cuando esa niña lo ve, entiende que las mujeres no hemos participado en los procesos históricos y eso inmediatamente nos sitúa en una situación de desigualdad. Para, en cierta medida, paliar estas carencias en la producción de imágenes que representen sociedades en las que esté toda la gente de todas las edades y de todos los sexos, para paliar estas carencias, desde hace 10 años, arqueólogas, sobre todo de la pre- y la protohistoria de toda España, generamos un proyecto que es el proyecto Past Women, en el que lo que hacemos es volcar la investigación que cada una de nosotras hacemos en una web, en una página web llena de recursos. Nosotras, a través de nuestro trabajo, a través de nuestras excavaciones, a través del estudio de los materiales, generamos discursos en los que las mujeres están incluidas, hacemos hincapié en esas actividades que he mencionado antes que no están presentes en los discursos históricos y con esa base científica la transformamos en imágenes que van acompañadas además de objetos que nos cuentan esa historia y que van acompañadas además de la explicación de las distintas analíticas y de las distintas metodologías que usamos para contar esas cuestiones. Porque el problema es que, como hemos dicho antes, las mujeres hay que explicarlas constantemente y no pasa nada, nosotras las explicamos porque estamos generando conocimiento científico, no estamos haciendo ciencia ficción, estamos generando conocimiento científico. Es verdad que hay algunas cosas que no vamos a poder saber nunca si la hicieron hombres o mujeres en el pasado, pero eso normalmente se transforma en una imagen masculina. Yo te pondría un ejemplo claro, que es el de una imagen que hizo Arturo Asensio, un dibujante, para una de las exposiciones que se hizo en el Museo Arqueológico Regional de Madrid, que es una mujer con un bebé en brazos pintando las cuevas de Altamira. Yo esa imagen la he utilizado algunas veces en clase o en alguna conferencia y siempre hay alguien que te pregunta ¿y cómo sabías que era una mujer la que estaba haciendo ese dibujo? Y eso jamás te lo preguntarían si el que hubieras puesto en el dibujo fuera un hombre. Bueno, pues ahí es donde tenemos que ir, no nos importa, si hace falta explicarlo, lo explicamos, porque además, aparte de que es cierto que es muy difícil que podamos saber en algún caso si eran solo los hombres o solo las mujeres, estoy segura que las representaciones rupestres son creaciones de la comunidad y las últimas investigaciones acerca de huellas dactilares y de distintas cuestiones de las huellas de mano nos enseñan que desde luego es una creación identitaria de la comunidad entera. Pero claro, el acento lo tenemos que poner ahí, en que hay veces que no lo vamos a saber y eso no debe implicar inmediatamente poner una figura masculina para explicar esa actividad. Lo que sí siempre he tenido muy claro es la conciencia de la transformación social que puede suponer la arqueología y las humanidades en sí. Me parece que eso es fundamental. Hace un tiempo leí en una de las obras de Vicent Martínez, un filósofo de la Universidad Jaume I de Castellón, que ha fallecido recientemente, que decía que la filosofía y la ciencia suponían la forma pacífica de transformar el sufrimiento humano. Y a mí me parece ese un concepto absolutamente rompedor y fundamental para lo que hacemos,
porque es cierto que las ciencias deben tratar, debe ser su máximo objetivo, el paliar el dolor y el sufrimiento. Las ciencias de la salud porque curan el cuerpo, porque descubren nuevos tratamientos, nuevos métodos de sanar. Las ciencias que tienen que ver con la ingeniería, porque nos permiten llegar a sitios donde antes no podíamos llegar, o porque permiten que nuestra cotidianidad sea más fácil, pero también las humanidades tienen un papel importantísimo que jugar, porque a través de la investigación en humanidades somos capaces de conocer y por tanto de reconocer y de respetar y de entender al otro o a la otra, al que tenemos enfrente. Y eso supone generar mecanismos de empatía, de respeto, de solidaridad, que son tan importantes y que hacen tanta falta en la sociedad actual, ¿no? A mí una de las cosas que más me molesta de la sociedad actual es esa diferencia, esa desigualdad, que nos diferencia, esa desigualdad existente entre mujeres y hombres, que hace que las mujeres estén en un lugar secundario, no solo en la explicación histórica, sino en el propio desarrollo de las sociedades. Y creo que la arqueología, que hasta cierto punto en sus orígenes ayudó a fomentar esas desigualdades, tiene también la capacidad de intentar desmontar esas desigualdades y construir nuevos relatos en los que las mujeres estén reconocidas.